Buenas tardes, hermanos. Vamos a iniciar el estudio de la palabra en esta preciosa tarde. Espero que usted haya sido bendecido, ¿verdad? Por nuestro Dios en lo que va de la semana. Claro, sabemos que las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana y yo espero, ¿verdad? Que en su vida usted haya sido ya bendecido por nuestro Dios. Vamos a iniciar de esta manera. Yo siempre me he preguntado, hermanos, ¿por qué eligió Dios a Israel para ser su pueblo? Vamos a decirlo así, elegido, ¿sí? Habiendo, hermanos, más pueblos en el mundo y Dios, ¿verdad? Escogió a Israel para que sea su pueblo. Y una de las respuestas que yo encontré, hermanos, se encuentra en Deuteronomio 7, del capítulo 7, versículos 7 y 9. Voy a repetir, Deuteronomio 7, del 7 al 9, ¿sí? Donde dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante, dice, de todos los pueblos. Entonces, si usted abre su Biblia ahí, hermanos, recuerde que se encuentra en Deuteronomio 7, del 7 al 9, ¿verdad? Donde dice, hermanos, que Dios dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras, dice, el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, ¿sí? Por eso escogió Dios a Israel y quiso guardar el juramento que juró, dice, a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa, dice, y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, dice rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, dice, hasta 1000 generaciones. Esto dice Deuteronomio 7, hermanos. Entonces ya vimos por qué Dios escogió, ¿verdad?, al pueblo de Israel como sus escogidos. Entonces, déjeme decirle, primero recuerde que dice la palabra de Dios en este pasaje que porque los amó, ¿sí? Ahora Israel, recordemos que es el pueblo de Dios, pero hermanos, lamentablemente, déjenme decirlo así, en cuanto a salvación, ¿verdad? No es para todos ahí, porque recuerde que la palabra de Dios nos dice que no todos los que descienden, ¿verdad?, de Israel son judíos. ¿Y por qué digo esto? Porque recuerde, hermanos, que la promesa es solamente para aquellos que provienen de Isaac, el hijo de la promesa, y en cuanto a fe, vamos a decirlo así. Entonces, no todos en los judíos, vamos a llamarlo de esta manera, hasta el día de hoy han creído en el Señor Jesucristo. Entonces, recuerde que es para el que cree en Jesús. Pablo decía que no hay judío ni hay griego, no hay esclavo ni libre. Recuerde que Dios eligió a la nación de Israel para ser el pueblo a través del cual, recuerde, Jesucristo nacería. Por eso escogió también Dios a Israel. Ahora, el Salvador, recuerde que Jesús vino a nacer ahí porque es el Salvador, ¿verdad?, del mundo, vamos a llamarlo así. Pues nos rescata, hermanos, de la muerte, vamos a llamarlo de esta manera, de la muerte eterna. Recuerde que Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo y su Hijo unigénito. Entonces, recuerde que vino a nacer en Israel, ¿verdad?, en el pueblo de Israel. Y Dios primeramente, hermanos, prometió el Mesías, y recuerde, después de que Adán y Eva cayeron en pecado, y eso lo encontramos en Génesis capítulo 3, y de esa manera Dios proveía una solución para aquel ser humano que él había creado, ¿verdad? Hablando de la raza humana. Más tarde Dios confirmó que el Mesías vendría del linaje de Abraham, Isaac y Jacob, y esto lo encontramos, hermanos, en Génesis 12, del 1 al 3. Entonces Dios, hermanos, confirmó que el Mesías vendría de este linaje. Entonces Jesucristo, hermanos, es la razón fundamental por la que Dios eligió a Israel
para ser su pueblo especial. Dios no tenía por qué tener un pueblo elegido, vamos a llamarlo así, pero Dios escogió a Israel para que de ahí viniera el Mesías y recuerde, el Salvador del mundo. Pero Él decidió hacerlo de esa manera. Jesús habría de venir de alguna nación o pueblo, y Dios, hermanos, en su amor, dice la palabra de Dios, recuérdelo, en su amor eligió a Israel como su pueblo. Pero recuerde que muchas veces, hermanos, y yo creo que hasta el día de hoy, yo lo creo así, hasta el día de hoy el pueblo ha fallado, porque en la misión de traer al Mesías es cierto que se cumplió, pero ellos, hermanos, no han podido creer en el Mesías, y no puedo generalizar porque yo sé que hay algunos judíos que ya han creído en el Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, la razón por la que Dios eligió a esta nación de Israel no fue solamente por el propósito de traer, ¿verdad?, el Mesías a Israel, sino Dios tenía otro propósito para haberlos escogido como pueblo. El deseo de Dios para Israel era que ellos irían y enseñarían a otros acerca de Dios. Entonces iban a ser como testigos de Dios, ¿verdad? De esa manera enseñarían a otros acerca de Él. Israel fue destinado para ser nación, recuerde, fue destinado para ser nación de sacerdotes, ¿verdad?, de profetas, de misioneros para el mundo, para que dieran a conocer a Dios. Ahora, la intención de Dios era que Israel fuera un pueblo diferente, una nación de gente que, hermanos, señalara a otros el camino, ¿verdad?, hacia Dios y su prometida provisión de un Redentor, Mesías y Salvador, dice en su mayor parte. Pero Israel, hermanos, recuerde que Israel falló en esta tarea. Sin embargo, el propósito principal, hermanos, para Israel, ¿verdad?, que era el de traer al Mesías al mundo, fue plenamente cumplido en la persona, ¿verdad?, de Jesucristo. Entonces ellos, recuerden que esperaban un Mesías, y el Mesías llegó, y vuelvo a repetirlo, pero ellos, hermanos, no le reconocieron. Ahora, déjeme decirle, es cierto que Israel es el pueblo de Dios, y así lo dice, ¿verdad?, la Biblia, así nos lo enseña, mejor dicho, la palabra de Dios, y nosotros como iglesia lo reconocemos. Pero, hermanos, déjeme decirle que en cuanto a salvación no hay una exclusividad. ¿Y sabe por qué le digo? Una de las cosas que yo he encontrado, y lo voy a decir de esta manera en cuanto a la palabra exclusividad. Exclusividad, hermanos, dentro de lo que es el diccionario, yo encontré, ¿verdad?, que quiere decir que excluye o tiende a excluir, ¿verdad? Que es único, ¿verdad? Entonces, es exclusivo, entonces deja fuera todo lo demás, sino que se enfoca solamente eso en uno, vamos a decirlo así, en cuanto a exclusividad. Pero en la salvación, recuerde que no es exclusiva solamente para Israel, hermanos. Otra de las significados que he encontrado en cuanto a lo de exclusivo, hermanos, que es único entre otras cosas. Entonces, eso quiere decir exclusivo. Pero Israel, hermanos, vuelvo a repetir, no es exclusivo en cuanto a la salvación, ¿verdad? Recuerde que Efesios 2:14, yo lo voy a decir de esta manera porque lo encontré en la Biblia Reina Valera, y lo estuve buscando en varias versiones, vamos a llamarlo así, de las Biblias. Pero Reina Valera, hermanos, revisión 1960, dice: porque Él es nuestra paz. Y luego él agrega, dice, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia, dice, de separación. Estoy hablando de Efesios capítulo 2, versículo 14, donde habla, hermanos, que de dos pueblos hizo uno. Hablando de aquellos judíos, hermanos, que han creído en el Señor Jesucristo, y de los gentiles que no son judíos, pero que han creído en el Señor Jesucristo. Otra versión que yo encontré, ¿verdad?, dentro de lo que es las Biblias, hermanos, esta versión dice un poco diferente, dice: Cristo es nuestra paz. Recuerda que estamos en Efesios 2:14. Cristo es nuestra paz,
Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. Destruyó el muro, dice, que los separaba y anuló en su propio cuerpo, dice, la enemistad que existía. Recuerde que estamos hablando que Dios hizo de dos pueblos, uno de judíos y de los que no son judíos. El Reina Valera 2015, hermanos, también dice de esta manera, dice, porque Él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne las barreras de división, es decir, la hostilidad. Hermanos, y cuando estamos leyendo esto, recuerde, lo que estoy hablando es que de dos pueblos el Señor hizo uno. Y por el desprecio, recuerde, de los judíos hacia el Mesías, y no generalizo, sino porque ya he dicho que algunos han creído en Jesús, pero por el desprecio de ellos, hermanos, de los judíos, dice, por el desprecio de unos se beneficiaron otros. Recuerde que la salvación, hermanos, también es para los gentiles. Y esto lo explica Romanos 11:11 de esta manera. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Lo dice en forma de pregunta y luego dice, en ninguna manera, pero por su transgresión, dice, vino la salvación a los gentiles, dice, para provocarles, dice, a celos, ¿verdad? Y luego dice el versículo 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más dice su plena restauración? Entonces recuerde, para empezar estamos diciendo que la relación de Dios con los judíos no ha terminado definitivamente, sino todo lo contrario, ¿verdad? Él va a volver a tener una relación con los judíos más adelante y nosotros creemos que va a ser después del rapto, hermanos. Pero una de las cosas, hermanos, que estamos viendo aquí es que nosotros nos beneficiamos por el desprecio de ellos hacia el Mesías. Ahora, a veces yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado, hermanos, si Dios le hubiera dado la exclusividad a Israel en cuanto a la salvación? ¿Qué sería, hermanos, de nosotros? Estaríamos perdidos, estaríamos, déjeme decirlo, sin esperanza, estaríamos, hermanos, sin fe, perderíamos todos los beneficios que Dios nos ha dado en Jesucristo. Vamos a decirlo de esta manera, como la salvación, no fuéramos salvos si la exclusividad hubiera sido de los judíos, pero gracias a Dios, ¿verdad? Que Él tuvo misericordia de nosotros. Ahora, ¿qué perderíamos? También perderíamos de su protección, no tuviéramos, hermanos, su provisión, ni tuviéramos, déjeme decirle, su amor. Si lo más grande que Dios nos ha dado, hermanos, es su amor. Y recuerde que Dios nos amó también a cada uno de nosotros. Por eso Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y eso de verdad está hablando también aún de nosotros como no judíos. Ahora Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 1, en el versículo 11 y 13, hermanos, ¿verdad? Habla la Biblia Reina Valera, dice que a los suyos vino a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es lo que dice Juan, hermanos, capítulo 1, versículo 11 al 13. Y cuando estamos viendo acerca de eso, dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, dice, sino de Dios. Y hermanos, esto me encanta, ¿verdad? Porque gracias a Dios, ¿verdad? Que Él tuvo misericordia de nosotros. Y recuerde, cuando yo digo que por el desprecio de uno nos beneficiamos otros, lo dije bíblicamente, ¿verdad? De que una de las cosas es que Dios ahora, hermanos, tiene su relación con la iglesia. Recuerde que en el libro de los Hechos vimos que vino el Espíritu Santo y empezó a trabajar, hermanos, en la iglesia, y desde ese momento, ¿verdad? En el capítulo 1 de Hechos vemos la promesa, pero en el capítulo 2 vemos la venida del Espíritu Santo. Y recuerde, hermanos, que es una bendición, ¿verdad? Tener el Espíritu de Dios, ¿verdad? Con nosotros, y eso nos ayuda. Recuerde que el Espíritu Santo es nuestro ayudador también, o de esa manera es uno de los trabajos que el Espíritu Santo hace, hermanos, en nosotros.
Y me encanta, ¿verdad? Hablando un poquito de que ahora somos pueblo de Dios, ¿verdad? Yo encontré en el Salmo 100, ¿verdad? Si usted tiene su Biblia, mire lo que dice el Salmo 100, y esto estoy hablando de que Dios ama al mundo, no solamente es una exclusividad para los judíos, sino que Dios ha abierto su amor para todo el mundo y para eso vino Jesús. Recuerde que el pueblo de Israel había sido llamado para llevar el nombre o el evangelio del Señor, pero ellos no lo quisieron así. Entonces, por eso ahora Dios tiene su relación con la iglesia, y la iglesia es la responsable, hermanos, de llevar el nombre, el evangelio, dice la palabra, a toda criatura, y esto lo podemos encontrar, hermanos, en Marcos 16:16. Y déjeme decirle de esta manera, el Salmo 100 dice así, volviendo a lo que estábamos hablando, el Salmo 100 dice, hermanos, y este es un salmo, ¿verdad?, de alabanza, y dice de esta manera, yo creo que a muchos les gusta, dice, cantad alegres a Dios, y luego agrega, habitantes de ¿qué? De toda la tierra. Luego dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia, dice, con regocijo, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y luego agrega, hermanos, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, dice, para siempre es su misericordia y su verdad, dice, por todas las generaciones. Y cuando vemos este Salmo 100, hermanos, me gusta que dice, verdad, que nosotros debemos cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y ahora que ya somos pueblo de Él, hermanos, ¿verdad? Gracias a Jesucristo, ¿verdad? Una de las cosas es que debemos entender, el Salmo 100 dice que debemos de cantarle a nuestro Dios porque ahora lo reconocemos, ¿verdad? Como nuestro Dios, ahora Él es nuestro Dios y nosotros, hermanos, somos su pueblo. Por eso dice que debemos de venir ante su presencia como con regocijo. Y el Salmo 150 del 1 al 6, hermanos, dice, ¿qué sucede cuando alabamos a Dios? Déjeme decirle, alabad a Dios, dice, hermanos, el Salmo 150 del 1 al 6, dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, dice la palabra de Dios, alabe a Jehová. Y este es el Salmo 150, hermanos. Y lo que recomienda es que, hermanos, déjenme decirles, si nosotros ya somos del pueblo de Dios, nosotros debemos de cantar este tipo de cantos, a alabanzas a nuestro Dios, ¿verdad? Como su pueblo que ahora somos. Y en agradecimiento, hermanos, cada uno de nosotros debemos alabarle y recuerde, reconociendo, ya que es nuestro Dios, ahora, ¿verdad? Que ahora somos hijos de Él. Nosotros debemos de cantarle reconociendo su grandeza. Ahora considere, hermanos, algunos de los beneficios específicos que derivamos de alabar al Señor. Y mire lo que le voy a decir a continuación. En primer lugar, la alabanza magnifica a Dios. La alabanza, dice, pone nuestro enfoque en Dios, no en nuestros problemas. El poder, la presencia y la capacidad de Dios transforman nuestra manera de pensar. Entonces es cierto, muchas veces que tenemos problemas y nosotros cantamos, hermanos, aunque usted me puede decir que es un poco difícil, pero si nosotros le cantáramos en medio de los problemas, yo creo que nuestros pensamientos cambiarían, hermanos. Número 2, la alabanza nos hace humildes. Cuando adoramos a Dios adquirimos una perspectiva correcta de nosotros mismos. La alabanza desinfla el orgullo y el ego. Ganamos una imagen personal saludable basada en la
en la perspectiva que Dios tiene de nosotros, al quitar el orgullo, la alabanza nos fortalece, hermanos, dice, contra la tentación. Número 3, la alabanza, hermanos, revela nuestra devoción a Dios. Si yo amo a Cristo, voy a alabarlo. Si Él ocupa el primer lugar en mi vida, voy a honrarlo con adoración y acción de gracia. Número 4, la alabanza, hermanos, nos motiva a vivir en santidad. La alabanza abre nuestros corazones para que vivamos como Dios lo desea, santos y apartados para Él, para que hagamos su voluntad por encima de la nuestra y queramos ser más como Él por encima de cualquier otra persona. Cuanto más lo adoramos, más semejantes, dice, seremos a Él. Recuerda, hermanos, que la alabanza nos lleva a la presencia de Dios, a tener una comunión con Dios. Número 5, la alabanza, hermanos, aumenta nuestro gozo. El gozo es el compañero constante de la alabanza. Si nos sentimos deprimidos o desanimados, alabar a Dios nos traerá un gozo, hermanos, prontamente. Recuérdelo. La alabanza, número 6, establece nuestra fe. Cuanto más grande vemos a nuestro Dios, más pequeño veremos, hermanos, nuestros problemas. Y por último, número 7 dice, la alabanza eleva nuestras emociones. Las preocupaciones, los temores, las dudas no pueden sobrevivir por mucho tiempo cuando una atmósfera de alabanza existe, hermanos, en nosotros. Y recuerde que Dios, hermanos, recuerde como dijimos al principio, Dios no hace acepción de personas. Nosotros somos el pueblo de Dios y una de las cosas que debemos hacer ahora, qué bendición es ser parte de su familia de Dios. Entonces ahora como familia de Dios, como pueblo de Dios, hermanos, tenemos, si buscamos alabar a nuestro Dios, yo creo que va a haber un gran beneficio en nuestra vida. Y esa es la recomendación en esta tarde, es cierto. Volvemos a lo que era el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces recuerde que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero nosotros, dice, pero a los que creen en su nombre, dice la palabra, Dios le dio la potestad o Dios le dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y como hijo de Dios se requiere, hermanos, que cada uno de nosotros alabemos su nombre. En esta tarde le damos las gracias por estar con nosotros. Esperamos que este estudio sea de bendición para su vida, hermanos, y recuerde que ahora que somos pueblo de Dios, debemos alabarle. No se vaya a ir tan pronto. Espere los anuncios que tenemos como iglesia y le damos las gracias por haber estado con nosotros. Vamos a orar. Yo le invito a que usted incline su rostro ahí donde está y nosotros le decimos gracias, Padre, porque, Señor, ahora te reconocemos que dentro de lo que es tu grandeza, Señor, tu amor, tú nos has hecho tus hijos, Padre. Gracias, Señor, porque ahora te tenemos como nuestro Padre celestial, Señor. Y, Señor, solamente permítenos en nuestra vida alabar tu nombre, Padre. Gracias te damos por todo y oramos a ti en Cristo Jesús. Hermanos, Dios les bendiga. En todo el universo, en la tierra y el mar, hasta los cuatro vientos tu dominio será. Jesucristo eres Señor, como un río impetuoso tu poder fluirá.
mis fuerzas.